Bueno, ¿alguien recuerda que era el síndrome de Mirici? Habíamos comentado algo de esto. No era cuando el cálculo está, o sea, está a nivel de la desembocadura, era el conducto cístico en el coleoco. Ya, sí, exactamente. Hay un gráfico inclusive. Vamos a ver si es que puedo llegar a encontrar aquí. Este punto 4. ¿Ven ustedes el puntero? Este punto 4 sería cuando el cálculo migra y llega a la inmediatez del conducto biliar principal y comprime esta vía biliar principal, pero no entrando totalmente en la misma, como sería un cálculo que estaría por acá más o menos. Entonces, un cálculo que comparte su ubicación entre el conducto cístico y la vía biliar principal. Genera entonces un cuadro de obstrucción de la vesícula, sería un cuadro parecido a una colecistitis aguda y que se acompaña de ictericia obstructiva, lógicamente, ¿verdad? Parcial o total, o importante o leve, como quieran llamarle. Es bastante raro, fíjense acá en el porcentaje, es menos del 0,1%. Eso sería menos 1 por 1000. eh, pero se suele observar en la práctica cotidiana del ejercicio de la medicina, van a observar. eh, ratito. Bueno, sobre todo se suele observar en pacientes varones. Realmente es una situación que van a ver que, sobre todo acá en Paraguay, los pacientes varones suelen hacer colecistitis agudas con vesículas muy grandes, de gran tamaño, y esas vesículas de gran tamaño a veces suelen comprimir la vía biliar principal y dan un cuadro acompañante de ictericia obstructiva que se resuelve cuando se hace la colecistectomía. Sería como un síndrome de Mirici tipo 1, ¿verdad? Sería una compresión extrínseca de la vía biliar principal. Acá tenemos un dibujito que más o menos aclara la situación. Sería entonces un cálculo que, si bien está todavía dentro del cístico, fíjense cómo por la ubicación termina comprimiendo la vía biliar principal, entonces genera un cuadro de ictericia obstructiva. Este paciente va a tener ictericia, dijimos que sí, ¿verdad? Va a tener coluria, alguien que responda, Sí, y acolia. también. Acolia sería cuando la obstrucción es total, ¿verdad? Si la obstrucción no es total y es parcial, va a haber un porcentaje de bilis que va a pasar al intestino, a la luz intestinal, y va a teñir a la materia fecal. Entonces, puede no haber una colia importante por el paso de bilis por la vía biliar, ¿verdad? Vamos a ver dentro de poco que este síndrome de Mirici tiene otra vez como una clasificación, ¿verdad? De varios estadios en los cuales puede mostrarse, puede manifestarse. Fíjense un poquito de historia. En 1905, Hans Kerr fue el que reportó por primera vez, pero como muchas cosas en la historia de la medicina, recién cuando Mirici describe un cuadro caracterizado por ictericia obstructiva debido a la compresión extrínseca benigna del conducto hepático común, eh, se lleva los méritos, ¿verdad? Y finalmente la patología lleva su nombre. En 1942 se describe la primera fístula colecisto biliar por este doctor Puesto, que también fue un cirujano que trabajó muchísimo en vías biliares. Cuando ven la parte de cirugía van a ver que Puesto tiene
mucho trabajo en vías biliares. Bueno, vamos a ver. Acá hay una anécdota que les quise poner, nada más para refrescar. El doctor Mirici fue un médico argentino, ¿verdad? Vivía en el barrio Alberdi, como dice acá, en la Argentina, Córdoba. Y fue uno de los primeros médicos argentinos que destacó a la cirugía argentina en el panorama mundial. Fíjense que la anécdota es que cuando la reina Isabel II de Inglaterra tuvo que operarse un problema biliar, pidió al médico personal que buscara un cirujano con más experiencia en este tipo de intervenciones. Eh, Él le sugirió justamente a Mirici. Ella, la reina, acepta a operarse con Mirici, pero el Mirici le dijo que la reina tenía que venir al hospital público de Córdoba, Argentina, para operar, donde él trabajaba, y que él iba a hacer el trabajo igual a ella que a cualquiera otro, ¿verdad? Finalmente ella terminó operándose con otra persona allá en Inglaterra, pero si alguno de ustedes vio la miniserie La Reina, la Corona, de Crown, ahí aparece más o menos esta monarca que es la que protagonizó esta anécdota. Entonces, un médico muy humilde que lleva un reconocimiento mundial con un síndrome que lleva su nombre. Fíjense, en la literatura mundial varía un poco, pero la estadística es bastante baja, siempre va de 0,7 a 3% que los pacientes con litiasis vesicular que hacen este cuadro de ictericia eruptiva por compresión extrínseca. Se presenta en adultos sin distinción de raza, acá habla de un predominio femenino en 50-77% de los casos a nivel mundial. Como les vuelvo a decir, nosotros acá en Paraguay solemos ver compresión extrínseca en varones con colecistitis aguda de gran tamaño, sería la de tipo 1, que sigue siendo la de tipo 1 la variedad más predominante, 58,8% aproximadamente. Acá se habla de la fisiopatología, varios trabajaron sobre este tema y se establece como una secuencia de eventos, ¿verdad? En primer lugar se da el impacto del cálculo en el bacinete o conducto cístico y este produce una obstrucción mecánica de la vía biliar principal, ¿verdad? Por presencia cercana, y esto puede ir llevando, fíjense, acá hay que dejar una línea bastante más larga, hasta la erosión que puede darse esta pared intermedia que está entre el cálculo y la pared vesicular con la vía biliar principal, produciéndose una fístula. Voy a retroceder un poquitito. Sería entonces que este cálculo que se ubica en este lugar, con el paso del tiempo, va erosionando esta pared intermedia. Fíjense, está compuesto en parte por el conducto cístico, en parte por la vía biliar principal, y termina pasando un cálculo de gran tamaño a la vía biliar principal. Esto sería ya una fístula colecisto biliar, ¿tá? Entonces, hay una secuencia. La historia natural dice, esta entidad puede no terminar con la fístula. Evidentemente no todos los que hacen un Mirici terminan haciendo una fístula. Depende del tiempo, de las características de posición, de las características del cálculo que pueden llegar a producir esa erosión y terminan pasando el cálculo a la vía biliar principal. Acá habla también esto, algunas veces la obstrucción extrínseca se debe a cálculos pequeños dentro del conducto cístico que corre paralelo a la vía biliar principal, o incluso lo que yo les citaba, a una vesícula distendida, que se encuentra, atención, en un cuadro de inflamación severa, colecistitis aguda severa, que termina comprimiendo a la vía biliar principal. Esto es el caso que le estaba comentando, en varones acá en Paraguay se suele observar bastante. Acá un dato, ¿verdad? Mirici, cuando publica el artículo, postuló incorrectamente porque él habló inicialmente que la causa de la obstrucción era un espasmo funcional del conducto biliar debido a la inflamación, pero igual la historia lo reconoce a él como el
el que primero supuestamente citó esta patología. Y acá es la secuencia de eventos, ¿verdad? El cálculo que impacta en el bacinete, esto lleva a una un cólico biliar, una colecistitis aguda con el paso del tiempo. Y esta colecistitis aguda se cronifica, el cálculo va comprimiendo desde afuera primero a la vía biliar principal, y si esto persiste en el tiempo, este tabique termina desapareciendo y se forma una fístula colecisto bilio coledociana, ¿verdad? Acá vemos otro tipo de fístula en la cual la vesícula por decúbito termina siendo un orificio directamente en el intestino. Esta es la causa de lo que van a ver en otra clase, lo que se llama como ileobiliar, que cálculos grandes, de gran tamaño, consiguen a través de estas fístulas colecistoentéricas pasar al intestino, y estos cálculos pueden llegar a producir un cuadro obstructivo que se llama entonces ileobiliar. Fíjense acá, la fístula está dada prácticamente en el polo de salida del cálculo, cercano al cístico, y en este caso sería en el polo distal, en el fundus de la vesícula, que termina formando esta fístula colecistoentérica. Bueno, acá tenemos clasificaciones, hay varias clasificaciones, pero finalmente se habla de la clasificación de Sendes. Sendes es un chileno, también un cirujano bastante conocido, estuvo varias veces en Paraguay. Y Sendes habla de la clasificación en 4 tipos. Primero, la compresión extrínseca de la vía biliar por cálculo impactado. El 2, que afecta 1/3 de la circunferencia de la vía biliar principal. El 3, 2/3. El 4, toda la circunferencia. Acá evidentemente va a haber ya acolia, porque acá ya la obstrucción es completa y la vía biliar, la bilis no va a poder pasar hacia el intestino. La ictericia va a ser más importante y se va a calificar de acolia. En 2007, Attila Sendes agrega un 5.º grupo para aquellos casos del 1 al 4 con la presencia de fístulas, ¿tá? Entonces, cualquiera de estos con una fístula colecistoentérica sería ya un número 5. Acá tenemos en las clasificaciones. Dijimos entonces el tipo 1, compresión extrínseca. Tipo 2, afecta 1/3 de la vía biliar. Tipo 3, 2/3 de la vía biliar. Tipo 4, toda la circunferencia de la vía biliar. Y tipo 5, cualquiera de estos, pero con presencia ya de una fístula colecistoentérica. Acá más o menos la misma la clasificación, ¿verdad? El tipo 1, que sería la compresión extrínseca, aquí 1/3, 2/3, 3/3 y fístula colecistoentérica. Hasta acá tenemos entonces un repasito un poco más en profundidad de lo que sería el síndrome de Mirici. Y si quieren hacer alguna pregunta, me parece importante que ahora evacuemos las dudas. ¿Qué diferencia hay entre esto y una colecistitis aguda normal? Si les resulta el concepto claro o confuso, espero unos minutos para que hagan preguntas. Profe, Sí, el de tipo 5, ¿con qué era que se unía? con el intestino. Puede ser el duodeno, puede ser el colon, puede ser el intestino delgado. Cualquiera de ellos que esté cerca de la vesícula. Acuérdense que esto genera un proceso inflamatorio agudo. Acuérdense que acá hay siempre, en todos los casos, se inicia con una colecistitis aguda, ¿tá? Una obstrucción, cólico, colecistitis aguda, ¿verdad? Esa colecistitis aguda forma lo que se llama un plastrón. Se rodea por todas las vísceras cercanas, le van y como que le taponan a esa vesícula, le separan del resto de la cavidad peritoneal. Y en ese plastrón, en esa cercanía entre la vesícula inflamada y asas intestinales, se puede terminar dando esta situación de que por decúbito los cálculos horaden las paredes de la vesícula y del intestino, terminen generando un paso entre ambos, una fístula colecistoentérica, ¿tá?
No sé si aclaré tu duda o acá Sí, salió gracias. más grande. Aquí sería con, en este caso es con el duodeno, en este dibujo, ¿verdad? Pero puede ser tanto cualquier asa diagonal, puede ser colon transverso, sin ningún problema. Puede ser cualquier parte intestinal que esté cerca y que participe de ese plastrón, puede terminar dando una fístula colecistoentérica. Evidentemente que cuanto más en el delgado vaya la fístula colecistoentérica, la posibilidad de que produzca un hilo biliar va a ser mayor. Si este cálculo termina pasando al colon, probablemente muy difícilmente va a producir un hilo intestinal, un hilo biliar, por el diámetro del colon y por la dificultad que va a tener este cálculo en obstruir completamente la luz intestinal. Pero sin embargo, si va al duodeno, al intestino delgado, yeyuno ileum, la posibilidad de que obstruya es mayor, ¿verdad? Por el diámetro del intestino delgado. Y después tenemos también la válvula ileocecal, que podría ser una barrera, una zona eh, de complicación, porque ahí el cálculo puede ir a impactar y completa un cuadro intestinal obstructivo. ¿Se comprende eso? Sí, profe, gracias. Ok. Profe, Dime. ¿puede ir a parar también en el apéndice? Puede. Es muy raro porque hay una diferencia de diámetro, ¿verdad? Generalmente acá estamos hablando de cálculos de gran tamaño que terminan pasando a la luz intestinal. Pero como cualquier lito, cualquier componente sólido de la materia intestinal, fecal, puede ir, evidentemente puede ir. Habría que buscar, ¿eh? Sería interesante buscar en la literatura si hay casos descritos de cálculos biliares que provoquen una apendicitis aguda. Podría ser, de que existe la posibilidad, creo que puede darse. Sería cuestión de buscar si es que hay casos descritos. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Dime. con respecto a la clasificación, entonces el tipo 1 consistiría en cuando, digamos que comprime, pero digamos que no cierra la luz, ¿verdad? Y a partir del tipo 2 ya sería cuando cierra la luz, ¿o cuál sería la diferencia ahí? Bueno, este de acá, este dibujo que está aquí, vamos a ver, para ver si todos me entendemos. ¿Este dibujo te parece que sería cuál tipo, según tu criterio? Tipo 3 Tipo 3. A ver, o tipo 4. mm, este sería el tipo 1. Fíjense, y te voy a explicar por qué. Acá es donde el concepto es importante. Voy a pasar un dibujito más. Este dibujito, la lástima de este dibujito es que acá los cálculos están apenas teñidos. Fíjense que el cálculo sería este que está acá, ¿ven? ¿Está? Si ustedes llegan a interiorizar este dibujo en su mente, el concepto les va a ser más claro. ¿Por qué? En el tipo 1, en la colecistitis crónica, el cálculo ni está en el bacinete y no afecta a la vía biliar principal. Acá es colecistitis crónica o oncólico o una colecistitis aguda. ¿Está bien? Acá el cálculo está, ¿en qué lugar está el cálculo? A nivel de la desembocadura podría ser. Desembocadura o un cístico ya dilatado, ¿verdad? Pero fíjense que la vía biliar, el cálculo no está todavía entrando en la vía biliar. Es una compresión extrínseca, por eso que lastimosamente vuelvo a decir, acá el dibujito no muestra muy claramente el cálculo, pero es bien diseñado este dibujito. La diferencia entre esto y esto es que acá el cálculo ya se insinúa en la vía biliar principal, ¿ven? Acá hay una pared que le separa. Este es el tipo 1. El tipo 2, que sería 2, 3 y 4, ¿verdad? El cálculo está entrando en la vía biliar, ¿verdad? Acá un tercio, dos tercios y completo. El cálculo ya está presente en la vía biliar principal.
acá el cálculo no está en la vía biliar principal, es una compresión extrínseca. Vuelvo hacia atrás, fíjate acá, es una compresión extrínseca. El cálculo no entró a la vía biliar principal. Es la inflamación, es el proceso, es la posición, es la que genera una compresión de la vía biliar principal y esto genera ictericia. No sé si te confundí más o conseguí aclararte el concepto. Ya, entiendo, profe. Muchas gracias. Bueno, voy a insistir porque eso puede ser una situación de confusión. Doctor, Entonces, sí, una pregunta. Entonces, sí. para aclarar, en el síndrome de Mirici, la presencia de acolia va a depender del grado de obstrucción que causa el cálculo, o no es así. Claro, va a depender de la cantidad de obstrucción que produzca ese proceso. Fíjense que por eso yo no quise ser muy taxativo acá, ¿verdad? Este proceso, el cálculo, no está en la vía biliar, ¿verdad? Pero la compresión puede ser tan importante de que pueda generar una obstrucción completa. Puede ser que este paciente tenga colia, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Acolia en forma transitoria, ¿verdad? Pero puede ser que esto permita el paso de bilis en algún momento y la colia entonces no se manifiesta o el paciente no se percate de esa situación. ¿Está bien? Porque la colia para darse, la materia fecal no tiene que estar teñida por bilis, ¿verdad? Cualquier paso de bilis hacia la luz intestinal va a teñir la materia fecal. Entonces, independientemente de cómo se produzca, ¿verdad? Puede ser que este paso sea continuo, en poca cantidad, puede ser que sea intermitente, pero siempre que haya la posibilidad y la situación en la cual bilis pase al intestino, va a dejar de haber acolia, ¿tá? Aunque sea en poca cantidad. Sería como una obstrucción de uno de los, cuando hablábamos de una obstrucción parcial, ¿verdad? De uno de los hepáticos. Si del otro lado la bilis pasa, no va a haber acolia, ¿tá? En este caso, si el cálculo comprime, aunque no esté dentro de la vía biliar, pero lo comprime con tanta fuerza y con tanta presión de que obstruye totalmente la vía biliar principal, este paciente va a tener acolia, ¿tá? Entonces, acolia no es un parámetro, más que para que ustedes se compliquen la vida con el tema de la colia, lo que quería yo mencionar es que no se compliquen la vida con la colia en estos casos. Si el paciente no tiene acolia, no quiere decir que no tenga un mirici. Esa es la frase que quería, la idea que quería transmitirles. ¿Se comprende? Sí, doctor, quedó claro. Seguro. Bueno, o sea que se entienda todo mal. Entonces, volvemos a este dibujito que quiero que insistir, ¿verdad? Entonces, en el tipo 1, el cálculo no llega a visualizarse dentro de la vía biliar principal. La compresión es extrínseca. En el tipo 2, 3 y 4, el cálculo empieza a insinuarse en la vía biliar principal. 1/3, 2/3 y la totalidad de la vía biliar está comprometida por el cálculo. ¿Está bien? Esa sería la diferencia entonces entre este y estos tipos. ¿Okay? ¿Alguna otra preguntita? Uno diría que estos cuadros son muy llamativos, muy ruidosos en cuanto a clínica, sintomatología y todo lo demás, pero cuando ustedes empiecen a hacer práctica clínica, empiecen a ver pacientes, empiecen a trabajar en la urgencia probablemente, van a, si tienen algún tipo no sé si suerte es la palabra, ¿verdad? Van a ver pacientes con cuadro intestinal obstructivo, ileos biliares, y uno trata de, de recuperar la historia clínica de estos pacientes, de preguntarle a estos pacientes si es que recuerda alguna vez haber tenido ictericia,
si alguna vez tuvo un cuadro de dolor importante en hipocondrio derecho. Y muchas veces estos pacientes ni recuerdan haber tenido estos cuadros y sin embargo tuvo la suficiente magnitud como para generar un proceso inflamatorio de este tamaño y generar por erosión una fístula entre la vesícula y algún segmento del intestino. Estamos. Entonces, el hilo biliar no siempre es lo que parece, ¿verdad? Un paciente con una historia de un cuadro de dolor importante en el hipocondrio derecho y que con ictericia y que después calma la ictericia y después de un tiempo aparece un hilo biliar, ¿verdad? Un hilo intestinal de etiología biliar. No, no siempre, ¿verdad? El paciente a veces le pasó desapercibido y generó una fístula y termina manifestándose tiempo después, meses, años después, por una obstrucción intestinal debida a un cálculo. El diagnóstico en estos casos es intraoperatorio, porque cuando uno va y opera a estos pacientes con un cuadro intestinal obstructivo, uno no sabe la etiología, ¿verdad? Está pensando que va a encontrar un cáncer, una compresión extrínseca, un vólvulo, una adherencia, pero llega hasta el lugar de la obstrucción y encuentra que hay algo en su interior, en el interior del intestino, y cuando consigue sacar ese cuerpo extraño, se da cuenta que es un cálculo biliar de gran tamaño. Entonces genera el diagnóstico de fístula biliar y en cuanto sea posible, si las condiciones del paciente lo permiten, uno tiene que explorar, porque probablemente este paciente tenga una situación similar a esto y tiene que en algún momento solucionar ese proceso, ¿verdad? No siempre en el mismo acto quirúrgico, eso van a ver en clínica quirúrgica en años posteriores. ¿Otra pregunta? Bueno, vamos a pasar. Para completar este tema de la ictericia obstructiva, tenemos los llamados quistes de colédoco. Los quistes de colédoco. ¿Alguien se puede imaginar qué sería un quiste de colédoco? Un nombre bastante sugestivo de lo que vamos a encontrar, ¿verdad? La etiología hasta hoy día es difícil de interpretar, pero vamos a entrar en el tema. Entonces, quiste de colédoco, una anomalía rara. Acuérdense de eso, rara de las vías biliares. Se caracteriza por dilataciones de las vías biliares que pueden ser intra y o extrahepáticas, ¿verdad? No siempre van juntas, pero puede ser de cualquiera de ellas. Fue escrita por Vater y Elser en 1700, cerca de 1800, pero la atribución se le da a Douglas en 1852, parte de la historia. Se inició una primera clasificación, pero finalmente en 1977 el que hizo una clasificación que fue aceptada unánimemente hasta hoy día es este médico de apellido Todani. La clasificación para quistes de colédoco se llama clasificación de Todani. ¿Okay? Entonces, algunas características epidemiológicas. Fíjense que los quistes de colédoco se ven mucho más en la población asiática, aproximadamente 1 de cada 1000 habitantes, siendo que en el resto del mundo 1 cada 13.000, 1 cada 150.000. Es bastante más raro que en la población asiática. Más frecuente en el sexo femenino y fíjense, en algunos casos se detecta en la infancia y en adultos baja mucho el porcentaje. La clasificación de Todani, fíjense, la tipo 1 sería entonces la dilatación de la vía biliar extrahepática. Tipo 1 es dilatación exclusiva extrahepática, que puede ser otra vez una dilatación de tipo quística, focal o fusiforme, ¿de acuerdo? Eso va a llevar el tipo 1A, 1B, 1C. Voy a adelantarme para que ustedes vayan viendo. Entonces, 1A, 1B, 1C. Dijimos circunferencial, focal y fusiforme. ¿Está? 1A, 1B, 1C. Afecta solamente a la vía biliar extrahepática. La vía biliar intrahepática no están afectadas. Aquí
aquí ni aquí. Clasificación de Todani, entonces 1, 1A, 1B, 1C. El tipo 2 sería el divertículo del conducto biliar principal. ¿Tá? Tipo 2 sería entonces un divertículo, una vía biliar de aspecto normal y parecería como que si tuviese una segunda vesiculita aquí, un pequeño divertículo. Este sería entonces el quiste de colédoco Todani 2. ¿Tá? Sería un divertículo del conducto biliar común o la vía biliar principal, como quieran llamar. El tipo 3, fíjense, es la dilatación quística, pero de la vía biliar principal, pero en la porción intramural del duodeno. A esto se le llama colédoco-cele. Vamos a mirar un poquito. Fíjense, en el lugar donde la vía biliar principal entra en el duodeno, que coincide con la vía pancreática, se produce una dilatación quística. Esto se le llama entonces Todani 3. Y ¿a quién le van a preguntar de ver este tipo de cosas? A los colegas que hagan retrograndoscópica, con la angiopancreatografía retrograndoscópica. Este suele ser uno de los casos más difíciles porque evidentemente para acceder a la vía biliar principal tienen la dificultad de que esta termina en realidad en un divertículo que está antes del duodeno y no siempre el acceso es fácil. Tampoco acá hacer una coledocotomía, una papilotomía es fácil porque no tienen la protección de la pared duodenal. Entonces hacer un corte a este nivel podría generar una apertura, una fístula hacia el exterior, hacia el retroperitoneo. Entonces el coledococele, el tipo 3 de Todani, es una de las situaciones que más complica la realización de procedimientos como la colangiografía retrograndoscópica cuando se presenta. ¿Tá? Entonces, colédoco-cele, acuérdense de esto, colédoco-cele, porque es muy importante. Dificulta entonces tremendamente la realización de un procedimiento que es un gran avance y facilita la resolución de problemas sin tener que recurrir a la vía quirúrgica. Pero cuando hay un colédoco-cele, la posibilidad de que este procedimiento, la retrograndoscópica, no se realice o tenga problemas es bastante más alta. El tipo 4 ya sería comprometiendo la vía biliar intra y extrahepática, ¿verdad? Sobre todo toca ya a la vía extrahepática, a la intrahepática, perdón. La 2A es cuando compromete la intra y extrahepática en forma simultánea y la tipo B es más de una dilatación, pero que compromete solo la extrahepática. Vamos a ver otra vez el dibujito. Entonces, la 4A sería una dilatación grande de la vía biliar, pero que tiene también dilataciones intrahepáticas. O sea, más de una dilatación, pero intra y extrahepática. Y el 4B sería más de una dilatación, pero todas extrahepáticas. ¿Está bien? Entonces, 4A, más de una dilatación intra y extrahepática. 4B, más de una dilatación extrahepática. El 5 se pueden imaginar, sería ya las dilataciones exclusivamente intrahepáticas. A esta enfermedad con dilataciones intrahepáticas quísticas se le llama enfermedad de Caroli. Muy rara, síndrome de Caroli o enfermedad de Caroli. Entonces las dilataciones son múltiples, intrahepáticas, en varios segmentos de la vía biliar intrahepática y esto se le llama entonces síndrome de Caroli. ¿Tá? Se asocian con otras malformaciones como lo que sería, ahí menciona el riñón poliquístico. ¿Quieren dar un repasito otra vez de esto? Entonces, 1, la dilatación exclusiva única de la vía biliar extrahepática. Única dilatación que puede ser quística, focal o fusiforme, 1A, 1B, 1C. El 2 es el quiste o el divertículo de la vía biliar. Es como una segunda vesiculita aquí pegada. El tipo 3 es el colédoco-cele. Está en el
en la zona de implantación de la vía biliar en el duodeno. Sería donde tendría que estar ubicada la ampolla de váter. Tipo 4 serían las dilataciones múltiples, que puede ser 4A si es intra y extrahepática, 4B si es sola extrahepática. Y el tipo 5 es cuando la dilatación es exclusivamente intrahepática múltiple y corresponde al llamado síndrome o enfermedad de Carolina. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Complicando un poquito más las cosas, con el paso del tiempo, el tipo 3, el coledococelio, otra vez lo dividen en dos tipos. El tipo A, que es el más frecuente, que es entonces que la ampolla se encuentra dentro de un divertículo, tanto la salida de la vía biliar como la vía pancreática se encuentran dentro de un divertículo, ¿verdad? Y el tipo 3B sería como otra vez un pequeño divertículo pegado tanto a la vía biliar o a la vía pancreática, ¿está? Entonces, para complicar un poquito las cosas. Tipo A es una terminación de la vía biliopancreática en un quiste, ¿está? Y la tipo B sería un quiste pegado a cualquiera de ambas vías biliares o pancreáticas. Etiología, como dijimos al principio, la etiología exacta es desconocida. En general se hablan de varias teorías. La más aceptada es una alteración a nivel de la unión. Acá se habla también de que puede haber un pequeño reflujo de jugo pancreático hacia la vía biliar, lo que produce un daño en la pared, una debilidad de la pared que termina facilitando la formación de quistes, ¿ah? Otra teoría propone una obstrucción del flujo de salida biliar. Se demostró en ciertos modelos animales, pero no hay una situación que sea concreta y que pueda atribuirse a todas las formas de presentación de estos quistes biliares, ¿tá? En el 2001 se propuso otra vez otra etiología como una disfunción del esfínter de Oddi. Y a todo esto contribuye para complicar la historia, es que se ha visto en algunos casos, pocos, ¿verdad? Pero se han visto casos de asociación familiar, quiere decir que hay como una predisposición, ya sea genética, que facilite que en algún tipo de persona, en tipo de familia, formen estos quistes de la vía biliar. Presentación clínica. Estamos hablando de casos de ictericia obstructiva, entonces evidentemente estos pacientes van a tener una ictericia obstructiva, pero se van a acompañar de dolor y masa palpable. Entonces, cuando vean un cuadro de ictericia obstructiva con dolor y masa palpable, hay que pensar, entre tantas etiologías, hay que pensar en la posibilidad de un quiste de colédoco. Entonces, ¿por qué? Porque esta triada no está presente en el 100% de los casos, solamente 1 de cada 5. En el 20% de los casos tenemos la triada. En muchos de estos casos solamente se tiene una ictericia, inclusive una ictericia que puede ser temporaria, que cede, vuelve a aparecer, desaparece con el tiempo, vuelve a aparecer, y con un examen minucioso semiológico tampoco siempre es en el 100% de los casos es posible palpar una masa, ¿tá? Entonces a veces lo único que tienen estos pacientes es una ictericia fugaz, intermitente, va y viene. Uno hace un estudio, no encuentra cálculos, hace una tomografía y necesita hacer una colangiografía, una colangiotaca, una colangioretrógrada, y ahí puede diseñar la vía biliar y ve que esta vía biliar tiene una forma extraña que corresponde evidentemente a un quiste de colédoco. Estos casos se solucionan solamente por vía quirúrgica, y fíjense, retrocedo un tiquito, fíjense que de acuerdo al tipo de quiste que tengan estos pacientes, la solución quirúrgica también es muy diferente. Fíjense que acá la solución puede ser relativamente sencilla,
No así con un cuadro parecido a este, en el cual prácticamente la cirugía tiene que pasar a ser un reemplazo completo de la vía biliar principal, ¿tá? Y ni qué hablar de estos casos que también afectan a la vía biliar intrahepática, donde evidentemente ya solucionar esto dentro del hígado ya no es factible. Estamos entonces, triada clásica, pero no por ello la más frecuente, sería dolor, ictericia y masa palpable, pero solamente se observan 1 de cada 5, 20% de los casos. La mayoría de las veces, repetimos, es solamente una ictericia de tipo intermitente, que no conseguimos entonces justificar por algún otro responsable. En pediatría, cuando se ve, generalmente está asociado a un defecto de la unión biliopancreática. Acá se ve ictericia, masa palpable. En el chiquito a veces es más fácil hacer el diagnóstico también por palpación. En adultos esto es poco frecuente. Complicaciones. Pueden imaginarse que esta vía biliar dilatada puede favorecer la presencia o el paso de cálculos a la vía biliar, estenosis, colangitis. Colangiocarcinoma está descrito como una de las complicaciones a largo plazo de los quistes de colédoco, también es un motivo por el cual estos pacientes terminan operándose y resecando el quiste de colédoco, porque hay una descripción bastante firme que le asocia en el tiempo con la aparición de cáncer de la vía biliar o colangiocarcinoma. Los casos de coledococele evidentemente pueden ir más asociados a pancreatitis, cirrosis biliar secundaria, ruptura espontánea del quiste, que es raro, pero también se cita en la literatura. Dijimos y repetimos, entonces, colangiocarcinoma, la neoplasia de la vía biliar es la complicación más temida y se presenta en el 30% de los adultos. Esto es una estadística muy alta. Quiere decir que casi 1 de cada 3 pacientes con quiste de colédoco o quiste de la vía biliar va a desarrollar un colangiocarcinoma. ¿Ah? ¿Okay? El riesgo de neoplasia cambia de acuerdo a la clasificación de Todani. El tipo 1 tiene un riesgo del 70%, el más alto, el tipo 4, 20%, el tipo 3, menos del 2%. El coledococele entonces es el más inocente, por así decirlo, en cuanto a la posibilidad de formar un colangiocarcinoma. El más peligroso a desenvolver un colangiocarcinoma es el tipo 1. El cáncer más frecuente, colangiocarcinoma, le sigue el cáncer de la vesícula biliar, ¿no? Y el riesgo de malignización también varía según la edad. Es muy raro antes de 30 años, pacientes menores de 30 años, y a partir de este punto aumenta con cada década de vida pasada la posibilidad de malignización. Quiere decir que estos casos que se observan en personas mayores, el riesgo de malignización es más importante. ¿Ah? La colecistectomía no reduce el riesgo de malignización, la colecistectomía no reduce el riesgo de malignización, y una vez que aparece, bueno, esto vamos a ver después en la próxima clase cuando hablemos de cáncer de vías biliares, ¿tá? Pero acuérdense entonces que sacar solo la vesícula no reduce el riesgo de malignización, hay que ir a tratar el quiste para, digamos, tener cierta garantía de que esa enfermedad está tratada. Estamos. Bueno, entonces, hay preguntas sobre este tema. Es raro, pero hay que tener presente. Quiste de colédoco. Con esto terminaríamos la parte de ictericia obstructiva. Serían causas un poco más raras de ictericia obstructiva, mirisis, quiste de colédoco. Y en la próxima clase estaríamos entrando ya en el final de vías biliares, que sería en la parte de neoplasia de vías biliares. Si hay preguntas. Se me durmieron todos. Creo que no hay preguntas, doctor. ¿En serio? Sí, me resulta raro. Seguro no tenemos preguntas.
Esto de poner ya no hace falta, me aclararon en la Católica que ellos tienen un mecanismo por el cual pueden registrar todas las personas que se conectan a las clases, entonces no hay mayor inconveniente. Bueno, chicos, sí, a los pinos, dime. No, y ok, no te dije, profe. Ah, bueno, perfecto. Bueno, una clase relativamente corta, no quiero entrar todavía en cáncer de vías biliares porque es una clase más larga. Si empezamos hoy vamos a tener problemas porque no vamos a poder terminar, entonces la próxima clase vamos a tratar de dar, si es posible, y terminar todo lo que sería el tema de cáncer de vías biliares. ¿Okay? Bueno, chicos, buen resto de jornada, que la pasen bien, suerte. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, profe. Eh, Chao. Gracias, profe.